en la Cátedra Folclore Musical Argentino, perteneciente a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y profesor también de la Cátedra Historia de la Música Popular del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Egresó de la mencionada facultad con los títulos de profesor en composición y dirección orquestal. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires, área de Historia y Teoría de las Artes. Su tesis se tituló Charly García y la máquina de hacer música, el estilo musical de las canciones del periodo 1972-1996. Publicó el libro Charly y la máquina de hacer música, un viaje por el estilo musical de Charly García, 1972-1996, en el año 2021 por la editorial Gourmet Musical. Trabaja desde el año 1996 como investigador en proyectos relacionados a la música popular. Así que, sin más, los dejo con Diego Madueri, que ya debería estar en condiciones de compartir pantalla, que acabo de habilitar. Si es que muchas gracias, Guzmán. No voy a compartir, perfecto. No voy a hacer presentación. Muy bien. Bueno, Adelante. muchas gracias a vos y muchas gracias a Gabriel por esta invitación. Debo decir que este trabajo lo presenté recientemente en el Congreso Tema, y bueno, acá en algunos programas de televisión, cuando se repiten las mismas cosas, suele decir el público se renueva, y bueno, acá creo que también se renueva, así que creo que vale, y les agradezco mucho haberme invitado, sinceramente. Este trabajo es una reflexión acerca de esa mesa temática que proponía algunas reflexiones referentes y relacionadas a la enseñanza, el análisis y demás, y esto, bueno, fue lo que yo escribí. En este ensayo voy a desarrollar sucintamente 3 ítems. El primero se refiere a Jaspen y su probable influencia en la musicología en música popular. Luego me referiré brevemente al contexto de la institucionalización de la música popular en la enseñanza terciaria y universitaria en Argentina, y finalizaré con algunos referentes teóricos que han sido de utilidad en mis investigaciones. 3 temas en aparente inconexos, pero que se vinculan en la tarea del investigador. 1. El problema Jaspen. ¿Por qué propongo a Jaspen como un problema? Los académicos ingleses dedicados al estudio de la música popular, pioneros en la constitución del campo, fueron artífices de su institucionalización como objeto de estudio mediante la creación de Jaspen, en el año 1981, sociedad científica que desde sus comienzos se proclamó interprofesional e interdisciplinaria. En ella 2 ideas vincularon a diferentes investigadores. Por un lado, la necesidad de abordar la música popular desde diferentes disciplinas, lo que produjo una gradual disolución de los contenidos propiamente musicales en esos estudios, y por el otro, el reclamo de métodos específicos para su análisis, diferentes de los de la musicología académica tradicional que los había excluido de las instituciones de enseñanza e investigación. Estas ideas pusieron en duda la necesidad del análisis estructural en la música popular, vacilación que se fundó principalmente en el error de unificar el análisis musical con el análisis de la partitura, es decir, la música como la partitura, y en una visión unívoca y demonizante de la musicología histórico centroeuropea. Hay un trabajo de Diego García Peinazo que se llama La doble negación del análisis, que es muy interesante al respecto. Este conjunto de académicos, reunidos en torno a Jaspen, influenciados en diferentes grados por los estudios culturales británicos, desarrolló su actividad junto a la creciente producción de música rock ya hegemónica en el mundo. Gradualmente, las investigaciones de las asociaciones regionales, como la Jaspen latinoamericana, adoptaron los marcos teóricos de los académicos ingleses sin reflexiones críticas importantes. De hecho, el mismo Phyllis Tack ha reclamado a Jaspen por la pérdida de lo musical en sus investigaciones y creó NIMS, una página una asociación que reivindica la inclusión de la música en los estudios de música popular. Evidentemente, uno de los temas críticos es qué entendemos por música, cuestión que no voy a profundizar aquí, pero sí proponer que hago referencia a lo que suena, a lo sonoro, sin dejar de comprender que esto que suena se despliega en múltiples sentidos y convoca identidades sociales que hacen que la música popular sea un objeto de estudio con posibles abordajes desde diferentes disciplinas. ¿Por qué comenzar por Jaspen? Parecería que una buena cantidad de investigadores reunidos en torno a Jaspen, disculpen la generalización, se dirige a un lugar en que el análisis queda casi sin espacio. Esto no debería ser un problema, dado que cada colectivo de investigadores tiene la libertad de tomar y profundizar los temas que les parezcan de su interés. El punto aquí es que
también sabemos que las asociaciones que reúnen investigadores conforman un espacio de legitimación sobre los saberes que producen y debaten. En este sentido, las críticas connotadas y en algunos casos denotadas al análisis musical producen una imagen acerca de cómo asumir el estudio de la música popular que sin lugar a dudas condiciona a la perspectiva propiamente musicológica. Quiero decir que sociólogos, comunicadores, historiadores le resten importancia a los rasgos musicales no parece ser problemático. Ahora, si dentro de quienes se acercan al estudio de la música popular y provienen de diversos modos de acceso de esto que llamamos musicología, dudan de la importancia de lo sonoro musical, sí, es un problema. 2. Las carreras de música popular. La primera carrera de formación de músicos en música popular en la Argentina se creó en la década de los 80 en la ciudad de Avellaneda, en el marco de la educación terciaria de la provincia de Buenos Aires. Fue producto de lo que se ha llamado la primavera democrática en la Argentina y del encuentro entre docentes de carreras con formación en música académica, clásica, culta, y músicos populares con alguna formación en lectoescritura musical y de reconocida trayectoria en géneros como el tango, el folclore y el jazz. A partir de esta experiencia comenzaron a gestarse una buena y diversa cantidad de carreras, tanto en el nivel terciario como en el universitario, siendo la carrera de composición en música popular de la Universidad de Villa María la primera en este último nivel. Actualmente se encuentra en varias universidades con diferentes propuestas de abordaje, y al menos en la Facultad de la Ciudad de La Plata, en la que enseño hace más de 30 años, esta carrera es la que más alumnos convoca. ¿Quiénes se enseñan en estos cursos? No tengo un estudio serio en este sentido y tampoco sé si existe alguno. Sí puedo dar cuenta de las instituciones en las que trabajo y he tenido algún contacto. Por lo general, las primeras camadas de profesores han sido egresados de carreras tradicionales que tienen algún vínculo activo con la música popular. En otros casos, ingresan como docentes músicos con cierta relevancia en algún género. En estas situaciones se produce el encuentro entre docentes que traen sus conocimientos en música académica e intentan sistematizar de algún modo la transferencia a la música popular, y aquellos músicos devenidos docentes que tratan de sistematizar su propia experiencia en la música popular para ser transmitida a los alumnos. Los vacíos teóricos son realmente vastos, sobre todo si nos referimos a los géneros musicales más comunes en la Argentina. Probablemente el tango sea el género con mayor cantidad de estudios sobre sus rasgos musicales y que por su propia forma de proceder, y utilizando en muchos casos la partitura, parece no tener mayores conflictos con el problema de Jaspen sobre este medio de registro. Estas carreras precisan de fundamentos teóricos, descripciones de los rasgos musicales, de los géneros y sus hibridaciones que superen la valiosa pero limitada experiencia particular de cada docente. Esta es para mí una de las principales razones que me mueve a investigar sobre música popular. Afortunadamente, en mi investigación sobre Charly García, músico de rock de amplia trayectoria en Argentina, tomé contacto con un conjunto de investigadores estadounidenses, en su mayoría, que algunos años después del comienzo de Jaspen comenzaron a estudiar el rock anglo, reformulando en lo que hiciera falta los métodos de análisis utilizados en el análisis estructural. 3. El análisis, géneros y estilos de estadística. El análisis siempre fue de mi interés como método de conocimiento de la música. Por cierto que, ligado a ciertas ideas modernistas en cuanto a la estética como la innovación y la originalidad, por mucho tiempo entendí que el análisis era la forma de descubrir estos valores en las obras, es decir, su particularidad. Esto también impregnó cierta mirada del análisis en la música popular, orientando las búsquedas sobre aquellas músicas diferentes, es decir, que podrían brindar cierto provecho analítico y establecer analogías con los valores de la modernidad y de cierto vanguardismo. Con el avance de mis investigaciones, comprendí el vacío en la descripción de estilos y géneros, al menos en mi país, y en este sentido tomé conciencia que el análisis era la herramienta para comprender e interpretar los rasgos musicales de géneros y estilos, no solo comprendiendo las diferencias, sino también las regularidades. Estas, en muchos casos, consideradas como obvias, han sido omitidas de cualquier consideración. Un ejemplo de esto es el caso de la armonía. En mis estudios de grado se daba por hecho que la armonía, de la práctica común, como dicen
los estadounidenses, podía dar cuenta de cualquier género de estilo de la música popular. Por esta razón no eran considerados ni ejemplos de música popular ni la posibilidad de estudios particulares. El conjunto de investigadores estadounidenses que mencioné anteriormente ha avanzado sobre el estudio de la armonía y la forma en el rock con diversas herramientas utilizadas para la música académica, estableciendo sus particularidades. Me refiero a David Temperley, Trevor Declercq, Nicole Viamonte, Drew Nobile, Mark Spencer, Christopher Endriland, Peter Kaminsky y Christopher Doll, entre muchos otros. Muchos de ellos no solo han abordado cuestiones vinculadas a la armonía, claro. Dos artículos de Temperley y Declercq, A Corpus Analysis of Rock Music y Statistical Analysis of Harmony and Melody in Rock Music, me introdujeron en la importancia de la estadística en la comprensión de atributos de géneros y estilos. En el congreso recién de tema, el trabajo de Carlos Almada y Hugo Carvalho va en ese sentido y apoyo plenamente. Debo aclarar, por otro lado, que no considero a la estadística como la única forma de comprender las regularidades de los géneros y estilos. Entiendo que los métodos que hacen uso de piezas arquetípicas también pueden ser útiles y, sin lugar a dudas, en algunas oportunidades son menos laboriosos. Finalmente voy a mencionar algunos aspectos teóricos formulados por estos investigadores que han sido útiles en mis investigaciones no solo sobre el rock, sino también en el folclore en Argentina. En relación con la armonía, Dave Griffith, luego de analizar los libros de Alan Moore, Philip Tagg y Walter Everett, concluyó, abro cita: en virtud de su variada presentación en estos libros, la armonía surge como una cuestión clave para el estudio de la música popular. Y sobre la cuestión de la felizmente recóndita armonía modal, subyace la pregunta de si la música popular necesita su propio idioma analítico o si puede ser incorporada al punto de vista de la música tonal en general. Cierro la cita. En tal sentido, la perspectiva utilizada por Temperley y Declercq en su estudio de la armonía en el rock mostró ciertas diferencias respecto a la armonía de la práctica común, como la polaridad entre tónica y predominante y entre la tónica y el séptimo descendido, entre otras, en lugar de la tónica y dominante. Esta línea parece útil para no subsumir los rasgos armónicos de cualquier género dentro de contextos tales como tonal o simplemente modal. De hecho, la diferencia entre estos dos tipos de comprender la organización armónica implica sonoridades diferentes claramente perceptibles. Una parte de mi estudio sobre Charly García se fundó en los diferentes usos entre estos dos tipos de armonía. En el mismo sentido, el estudio que realizamos sobre el género folclórico argentino chacarera y los mencionados en el rock muestran cómo la armonía en el folclore argentino se funda en una clara direccionalidad tonal, privilegiando la polaridad quinto primero antes que cuarto primero. Otra de las particularidades armónicas estudiadas en el rock es la que Alan Moore denominó Open-Ended Repetitive Pattern o simplemente loop, segmento cuya funcionalidad armónica queda parcialmente diluida como consecuencia de la repetición de 2, 3 o 4 acordes. En este sentido, denominé a este procedimiento como circularidad armónica, en contraste con la direccionalidad característica de la armonía de la práctica común. Este procedimiento es imprescindible para distinguir algunos comportamientos del rock, en contraste con el tango o el folclore argentino, por ejemplo. Además, dio lugar al riff, también característico del rock, antecesor tal vez de los loops de la electrónica y el rap. Otro aspecto característico del rock detectado por Alan Moore y que he adoptado es el divorcio entre melodía y armonía, es decir, la relativa independencia de las escalas de la melodía y la armonía, como sucede, por ejemplo, en el blues y luego en algunos tipos de rock, donde es posible encontrar melodías en modo menor superpuestas a una armonía en modo mayor. Por su parte, Temperley, en su artículo The Melodic Harmonic Divorce in Rock, propuso otra perspectiva para este divorcio. Estudió las notas no estructurales del acorde que no resuelven por grado conjunto, es decir, que no cumplen con las reglas de la conducción de las voces de la armonía. Si bien esto puede resultar innecesario para las músicas cuyas melodías se desenvuelven junto al uso de acordes con estructuras más allá de la tríada, entiendo que este tipo de notas configura sonoridades diferenciales y perceptibles útiles para la caracterización estilística. En relación con el ritmo, la noción de disonancia métrica rítmica propuesta por Nicole Viamonte en Formal Function
of Metric Dissonance in Rock Music permite un estudio de estos parámetros en cualquier género. De hecho, el desvío rítmico métrico puede considerarse tanto respecto de las reglas de la teoría generativa de la música tonal desarrollada por Lerdan y Jackendoff, como respecto a los atributos regulares del propio género. Viamonte distingue entre disonancias a nivel del ritmo, intracompás, métricas e hipermétricas. Tanto en la tesis libro sobre Charlie, como en otras investigaciones, y en mis clases de folclore e historia de la música popular, he evitado los términos verse chorus, estrofa, estribillo, aunque en la literatura anglo son comunes y forman parte del análisis funcional. Entre las varias razones que considero pertinentes para no utilizar esa terminología, solo comento que es evidente que estos términos provienen del mundo del literario y a veces no fortalecen una audición sobre los rasgos propiamente musicales. Un ejemplo sencillo muestra esto. La chacarera argentina finaliza cada parte con la reiteración de un mismo segmento de 8 o 12 compases. Por lo general, este último grupo, de 8 o 12 compases, es llamado estribillo y funciona textualmente así. Pero en una gran cantidad de chacareras es musicalmente igual a los anteriores. En este caso, distinguir estrofas de estribillo no puede llevar a pensar que este último segmento es diferente musicalmente a los anteriores, y sin embargo no sucede así. Está claro que en algunos casos pueden ser operativos, sobre todo cuando cumplen funciones musicales, tales como las descritas por de Klerk y Nobile, entre otros. Finalmente, y en alusión al análisis formal funcional, son muy valiosos los aportes de mis colegas Alejandro Martínez y Edgardo Rodríguez en la aplicación de las formas periodo y duración propuestas por Kaplan-Schoenberg en diversos géneros de la música popular de nuestro país. También quiero agregar las propuestas teóricas que escuché de Gabriel Navia, Gabriel Veneras y Alejandro Barbot. Para finalizar, he expuesto resumidamente algunos de los referentes teóricos estadounidenses y el británico Moore, que siguen proponiendo marcos teóricos con capacidad de no solo comprender el rock pop anglo, sino también otros géneros regionales y locales. Mi interés en la investigación en la música popular está centrado en el análisis como herramienta necesaria para describir e interpretar géneros y estilos. En este contexto, la interpretación puede provenir de estudios estadísticos que permitan comprender diferentes grados de recurrencia de los rasgos musicales descritos. Esta comprensión de géneros y estilos es de gran importancia para construir fundamentos en la formación institucionalizada de la música popular que supere la propia experiencia de los músicos populares. De este modo, es posible desarrollar propuestas que dejen de lado tradiciones esencialistas en la descripción de los géneros y estilos. Uno de los debates actuales es justamente este. ¿Es posible describir géneros, estilos, es decir, establecer un estado propositivo frente al meramente crítico, sin ser sometido a la sospecha de esencialista? La estadística y la comprensión de la historia de los procedimientos musicales puede ser algunas de las herramientas para evitar esta sospecha. Como dice Moore en What Story Should a History of Popular Tell, abro cita, las historias de la música popular no toman como tema la música, sino los músicos, cantantes, escritores, productores e ingenieros, ejecutivos de discográficas, las discográficas mismas y otras instituciones sociales, las cifras de ventas, las culturas y en ocasiones incluso agentes. Son por tanto las historias de agentes cuyo medio de expresión pública o de consumo es la música. Las que se denominan historias de la música popular son más bien historias de los músicos populares y sus entornos. Los analistas de la música y los historiadores podrían colaborar para contar la historia del comportamiento de los sonidos, sin los cuales no habría música popular sobre la que escribir. Muchas gracias de nuevo. Esto es todo.